Buenos días, mi nombre es Rubén Socorro y junto a mis compañeros Samuel Henning y José Morón le vamos a hablar sobre el retraso mental. Las discapacidades intelectuales o del desarrollo son anomalías en el proceso de aprendizaje entendidas como la adquisición lenta e incompleta de las habilidades cognitivas durante el desarrollo humano que conduce finalmente a limitaciones sustanciales en el desarrollo corriente. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual muy variable que tiene lugar junto a circunstancias asociadas en dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas: comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autogobierno, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, ocio y trabajo. En la parte de habilidades adaptativas tenemos el área de comunicación. Definimos la comunicación como la capacidad de expresar y comprender una información a través del lenguaje verbal oral, escrito, símbolos gráficos, lenguaje de signos, palabras codificadas, expresión facial y corporal, sonidos, entre otros, para establecer relación con uno mismo, con el medio y con los demás. Es un código más o menos estructurado, supone además la representación mental de todo lo real y también una herramienta que permite la regulación del comportamiento del otro. Es un área esencial para el ser humano ya que sirve para expresarse e interactuar con los demás. En el caso de las personas con deficiencia mental, puede haber dificultades para la comunicación ya que además de la deficiencia mental puede haber un problema físico que impide una comunicación normal. Esas dificultades dependen del grado de discapacidad, del tipo de enfermedad y de la autoestima de la persona. Su desarrollo comunicativo suele ser más lento, pero es posible conseguirlo. Es necesaria la ayuda de personas que lo rodean y por supuesto es fundamental estimular a la persona desde pequeña para practicar y conseguir los resultados. Áreas de habilidades sociales. Las habilidades sociales están relacionadas con intercambios sociales con otras personas, incluyendo iniciar y mantener y finalizar una interacción con otros, comprender y responder a las situaciones permanentes, reconocer sentimientos, proporción, realimentación positiva y negativa, regular la propia conducta, ser consciente de los iguales y la aceptación de estos, calibrar la cantidad y el tipo de interacción a mantener con otros, ayudar a otros, mantener amistades y amor, responder a las demandas de los demás, elegir, compartir, entender el significado de la honestidad y de la imparcialidad, controlar los impulsos, en resumen, mostrar un comportamiento social adecuado. La persona con discapacidad intelectual puede tener problemas para adaptarse socialmente, ya que puede encontrar diferencias con los demás o en algunos casos puede verse rechazado. Si la comunicación se ha desarrollado correctamente, será mucho más fácil lograr una buena adaptación. Ahora lo dejo con mi compañero José. Existen diferentes aspectos en las habilidades sociales. Interacciones social. Como se ha explicado en el área de comunicación, la interacción es necesaria para ellos y puede ser totalmente normal. Hay que desarrollar una relación de respeto hacia los demás. Es importante que el deficiente mental se desenvuelva en un medio en el que su minusvalía no sea una causa aislante sino una diferencia. Escolarización. Deberá realizarse de acuerdo a dos premisas fundamentales. Por una parte, el modelo de currículo aplicable a estas personas y el tipo de adaptaciones curriculares que precisan para obtener una respuesta idónea a sus necesidades educativas concretas. Por otra parte, la tendencia a ofrecer una escolarización lo más integradora posible. Se trata de educar siempre en los ambientes menos restrictivos. Esto lleva consigo tanto la adaptación física como de materiales y metodologías. Pertenencia a un grupo o institución. Para los deficientes mentales es muy importante este punto, ya que al pertenecer a un grupo o realizar algún deporte o actividades de ocio con más personas tienen la oportunidad de desarrollar su autoestima y sus habilidades sociales. Pero estas actividades deben ser reguladas por ellos mismos para convertirse en una experiencia agradable y además así aprenderán a organizar su tiempo. Es una educación social, afectiva e intelectual. Es fundamental que el discapacitado intelectual se desenvuelva en un medio socialmente abierto para autorrealizarse por completo, ya que si solo se relaciona con la familia y los educadores se impide dicha realización. Amistad. A excepción del autismo, normalmente hacen amigos con facilidad. Lo esencial es que el resto de personas lo acepten y ellos sientan que están integrados en el grupo como cualquiera. Amor y sexualidad. Es un tema muy delicado e importante respecto a los discapacitados intelectuales, ya que ellos se enamoran y necesitan amar y ser amados. Además, también tienen necesidades sexuales. Es importante que reciban una educación sexual como cualquier persona, ya que no son asexuales. No hay que tratarlos como si fueran niños, ya que normalmente lo existe es una discapacidad cognitiva. Normalmente para ellos es difícil encontrar una pareja, ya que pocas personas los aceptan sin prejuicios. En el caso del síndrome de Down,
se acentúa más el sufrimiento por el amor, ya que su minusvalía no es tan diferencial como en otras enfermedades y es muy difícil para ellos aceptar el no ser tratados de igual modo. Las personas con discapacidad cognitiva requieren de nuestro apoyo para la mejora posible y deseada de su funcionamiento en comunidad y para el avance de su calidad de vida, porque son personas con derechos y por tanto deben gozar de ellos. Por eso es importante luchar contra las barreras sociales con las que se encuentran día a día. Muchas veces, los discapacitados intelectuales se caracterizan por su ingenuidad, lo cual puede repercutir negativamente en lo psicosocial, ya que los demás se suelen aprovechar de ellos. Área de actividades domésticas. Enseñanza del hogar. Las personas con deficiencia se encuentran encerradas en una burbuja de la que mucha gente no quiere que salgan por miedo a que no se puedan desenvolver de forma adecuada con el resto de la sociedad. Este miedo lo único que hace es que cada vez se sientan menos útiles y su autoestima se encuentra en niveles cada vez más inferiores. La manera que tiene de sentirse personas realizadas en la sociedad es la de realizar una vida en sociedad como cualquier otra persona, como realizar las tareas domésticas, buscar empleo, salir a la calle y desenvolverse socialmente. Son las llamadas habilidades sociales. Estas habilidades sociales se estudian de forma sistemática a partir de los años 60. Las habilidades sociales son definidas como conductas que se aprenden, que están orientadas a fines que pueden ser materiales, sociales o autorrefuerzo, que deben respetar las normas sociales en cada situación, con distintos componentes y con distintos elementos. Las habilidades sociales dependen de las personas implicadas y de los factores de situación. Las personas con discapacidad tienen déficit en habilidades sociales que se pueden referir al retraimiento social o la sumisión y a la agresión social. Los pasos en el entrenamiento en habilidades sociales son: instrucción. Es necesario dar información y mostrar el comportamiento adecuado. Práctica. Reproduce la conducta observada varias veces para identificar. Perfeccionamiento. Se modela y perfecciona la conducta para cambiar por hábitos más positivos y saludables. Mantenimiento y generalización. Conductas entrenadas se reproducen en otras situaciones. Para potenciar la adquisición de habilidades sociales deben de conocer las capacidades biológicas, mentales y sociales de cada individuo. Para ello se requiere una evaluación inicial, se definen los objetivos a conseguir y se establecen los pasos que se van a llevar a cabo, así como la retroalimentación, la generalización y el mantenimiento de los cambios conseguidos. Teniendo en cuenta todas estas nociones, podemos idear un programa de actividades que pueda adaptarse a cada persona y así ayudar a su desarrollo intelectual. Actividades tan simples como realizar la comida, planchar, limpiar la casa, ducharse. Son tareas que a priori son dificultosas para estas personas, pero que tras un buen sistema de aprendizaje por medio de monitores en escuelas de educación especial o con el gran apoyo de las familias y voluntarios, estas tareas y muchas otras se convierten en un satisfactorio juego que los realiza como personas totalmente normales dentro de la sociedad. Ahora lo dejo con mi compañero Samael. Hola, soy Samuel Geni y voy a hablar sobre las causas conocidas. La discapacidad mental. La discapacidad mental puede tener muchas causas y esta puede ser desde el nacimiento, posterior, o puede haber causas genéticas, metabólicas, congénitas o ambientales, accidentes, abuso psicológico y desvalorización de los padres, familiares y amistades del bullying. Enfermedades por las que provoca daño, malnutrición, efectos de drogas u otros tóxicos, problemas en el desarrollo o educación. Los factores ambientales. Los factores ambientales pueden ser infecciones. Hasta la aparición de las vacunas era frecuente desarrollar encefalitis, que podía afectar de forma severa las capacidades cognitivas, la rubiola, sarampión, meningitis, meningococo, polio, tosferina. Eran hasta hace poco enfermedades infecciosas que podían llegar a alterar las capacidades de un individuo. Aún hoy, una de las principales causas de la discapacidad intelectual en el tercer mundo es malaria. Daños cerebrales. El cerebro ante impactos puede verse dañado y según el lugar del daño puede provocar discapacidad cognitiva. Existen muchos motivos por los que el cerebro puede tener daño cerebral, entre otros accidentes de tráfico, daños provocados
en el parto, falta de oxígeno, forceps, infartos celulares, derrame celular, etc. Los tóxicos. La exposición del feto en drogas aumenta las posibilidades de problemas posteriores. Es conocido el efecto del alcohol y el efecto de muchas drogas que pueden tener el desarrollo posterior. Igualmente, en personas sanas existen muchas drogas que pueden provocar lesiones cerebrales y discapacidad cognitiva. El alcoholismo, por ejemplo, puede llevar a distintos tipos de síndromes, como por ejemplo el síndrome de Korsakoff. Genéticos. Gracias a la medicina y a las novedosas pruebas genéticas, prácticamente cada día se conocen nuevos genes implicados en la discapacidad intelectual. Estas pruebas ya en el 2011 están al alcance de todos. Síndromes de discapacidad intelectual. Está el síndrome de Rett. Se trata de un trastorno neurológico que se describió al principio solo en niñas, en el que el desarrollo temprano es normal, pero entre los 7 meses y 2 años hay una pérdida parcial o completa de discapacidades manuales adquiridas y de habla, retraso en el crecimiento de la cabeza, y la consecuencia es una grave invalidez mental. Su incidencia es de un caso por cada 15.000 niñas nacidas vivas. Es un trastorno neurológico progresivo severo. Está ligado con el cromosoma X. Los niños concebidos con esta mutación finalizan en aborto espontáneo. Okay. El síndrome de Dravet es la epilepsia mioclónica más severa que existe, junto con el síndrome de West. Cursa con epilepsia incontrolable con retraso mental de algún tipo en mayoría de las veces. Los estados epilépticos son frecuentes y la crisis ocurre especialmente con un aumento de temperatura. Los niños adolescentes terminan habitualmente con un alto grado de dependencia. Es una enfermedad genética provocada por una mutación de un gen. En la mayoría de los casos, el SCN1A, aunque recientemente se ha descubierto a otros genes implicados. El síndrome de Prader-Willi es un defecto congénito no hereditario que puede afectar a cualquier bebé, independientemente de su sexo, raza o condición de vida. Se caracteriza fundamentalmente por un apetito insaciable y problemas de conducta. Otros síntomas son el escaso tono muscular, deficiencia mental, desarrollo sexual deficiente, corta estatura, manos y pies pequeños, problemas visuales, dentales, trastornos respiratorios, cólisis y diabetes, etc. Uno de los últimos que tenemos es síndrome de Down. Es la alteración genética del par 21 que presenta 3 cromosomas, trisomía 21. Uno de cada 700 niños nace con este síndrome. En todos los grupos étnicos con tendencia a engendrar varones, si bien cualquier persona está expuesta a concebir un hijo con síndrome de Down, las madres de edad avanzada tienen más posibilidades de tener descendencia con este trastorno. Ocasiona un retraso mental que varía desde la leve a grave y se asocia además con las características faciales y físicas propias. Baja estatura, pequeña cabeza redondeada, frente inclinada, orejas de implantación baja, ojos sesgados hacia arriba y afuera, boca abierta, lengua grande y fisurada, dentro de 2 meñiques cortos y curvados hacia adentro, manos anchas con un surco transversal en la palma, etc. Muchas gracias.